¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este espacio de charlas de la llave Psi de todos los lunes. Un gusto estar de vuelta por acá, con unos minutos de demora, pero aquí estamos finalmente. Bueno, espero que hoy Facebook no ande con algunas interrupciones que tuvimos las últimas veces. Esperemos que ande todo bien, por lo menos arrancamos bien. Bueno, como dije, un gusto estar de vuelta por acá, en este espacio que ya se nos ha hecho costumbre. Eh, para quien se sumen por ahí por primera vez, esto es un espacio de psicología múltiple, psicología integrativa, esto quiere decir con muchas otras disciplinas y con muchas aristas de la psicología en una visión que se propone biopsicosocial y espiritual. Hola Carlita, qué raro verte ahí por el Instagram, pero bueno, bienvenida. Si alguien me puede saludar por Facebook, encantado, así más que nada no me pierdo ningún comentario que pueda salir por ahí. Y decía, quien se sume por primera vez, esto después se sube a YouTube, ahí van a encontrar todos los medios donde van a poder contactarse. Esto es Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, mail, no me quiero olvidar de la página, layavepsi.net. Y la idea de todo eso es que se suscriban, es gratis, eso ayuda a que el canal crezca, a que cada vez se pueda seguir difundiendo más material de todo esto y que por supuesto ustedes puedan ahí también expresar lo que les interese. Esto es pedir temas, contar casos, experiencias, comentarios, bueno, todo lo que ustedes quieran. Habitualmente recorremos temas. No aparezco en Facebook, me dice Carlita. Bueno, supuestamente acá estoy, por lo menos yo me veo y dice que estoy transmitiendo en vivo. Bueno, no sé, ya apareceré. Por las dudas lo voy a chequear. Gracias, Carlita. Hola, Ana María, ¿cómo te va? Vamos a chequearlo por las dudas. Pero al menos eso dice acá. ¿Cómo estás? Bueno, mientras esto se cargue, yo voy a seguir hablando. Em, Les decía que habitualmente esto va por una dinámica de temas que yo elijo o que en base a lo que ustedes pidan, mitos, grandes casos clínicos, caja de herramientas como vimos la vez pasada, donde vamos a ir atravesando eh, desde eh, distintos mundos o facetas, como sea la parte eh, cognitiva, la parte emocional, la parte conductual y por supuesto la parte espiritual. Y no me quiero olvidar la parte de hoy, que es la que me había olvidado de nombrar la semana pasada, que es como esto de la otra cara de la historia, donde vamos a ir viendo otras versiones alternativas de las que nos han contado, de muchas, en teoría, leyendas, mitos, alegorías, sujetas a libre interpretación, porque solo conocemos una versión de la historia. Y por supuesto, áreas, temas nuevos que ustedes quieran, que ustedes propongan, que eso es un poco también la invitación. Una de las que se me ocurrió a mí fue que de la página elijan algún curso, formación, taller, seminario que les interese y sobre eso doy una primera clase gratuita. De hecho, lo que vamos a ir viendo hoy va a estar muy ligado a uno de los cursos, que es el de psicología hermética o filosofía hermética, que ya van a ir viendo por qué. Eh, bueno, a ver, ahí sí pude entrar a Facebook.
está lentísimo igual, pero como para chequear si ahí estoy saliendo, por lo menos, bueno, sí está. Mientras se vaya cargando, yo voy a ir arrancando. Bueno, nada, igual Instagram obviamente también permite que vayan dejando comentarios, preguntas, dudas, que eso es el sentido de, de que se genere un ida y vuelta a partir de estas transmisiones. Le vamos a dar el ultimátum a Facebook, hoy va a ser la última chance, si no, ya directamente la próxima, además de Instagram, transmitiré por YouTube, no va a quedar mucha otra opción. Bien, ¿por qué decía esto de como dije, que hoy vamos a ver la cara B, como la otra mirada? ¿Y por qué esto de la madre de todas las conspiraciones? Bueno, ya voy a ir, por supuesto, llegando a ese punto. La cuestión, la gran pregunta que yo ponía ahí en el titulito de la charla, recién ahora me sale una notificación acá en el celu que estoy en vivo en Facebook, así que ahí si podés, Carla o Ana María, chequen si es así, porque capaz que viene medio con delay la cosa. Bueno, ¿y a colación de qué venía esto? Porque aunque parezca mentira, en Estados Unidos ha habido al menos media docena de asesinatos en los que los autores estaban convencidos de vivir, escuchen bien, de vivir en una simulación informática al mejor estilo de la película Matrix. Y si vamos al caso, desde la alegoría de la caverna, tema del que ya he hablado en este espacio, por eso todas las áreas se van linkeando. Desde la alegoría de la caverna de Platón hasta los límites entre el sueño y la vigilia, la realidad o la fantasía, esta viene a ser la gran pregunta filosófica desde el principio de los tiempos y que hoy me voy a proponer recorrer, como de costumbre, desde múltiples aproximaciones. ¿Está? Gracias Ana María. Bueno, me quedo tranquilo entonces que ahí estamos. Bien, bueno, ahora sí, pueden ir a Facebook si quieren. Entonces, el punto es, imaginemos este escenario. Si en un futuro no muy lejano, por ejemplo, nuestra pareja va a ser fruto de un algoritmo, y no hablo de, como ya sucede, aplicaciones de citas, sino un paso mucho más allá, es decir, la pareja en su completitud, un algoritmo, una virtualidad. Gracias, Carla. Sea algo tan normalizado como pueda ser también un árbol, la indistinción entre un árbol real o uno virtual, entre muchas otras cosas, y me iría más lejos hasta el mundo en general, al punto tal que no podamos distinguir una cosa de la otra. Como se ve ya en muchas películas distópicas, hay una en particular, en esto de las parejas, que se llama Her, ella en inglés,
O si nos vamos mucho más atrás, en esto fue como primeriza o vanguardista de Truman Show, si se acuerdan. Y a medida que la tecnología vaya avanzando, esto de los anteojos de realidad aumentada de hoy, que vayan a ser directamente retinas implantadas, de lo que ya se está empezando a experimentar también. O sea, no estamos hablando de ningún futuro imaginario, sino que esto se está ya experimentando para que en algún momento sea una realidad. O de también esta otra cuestión de la interfaz cerebral. Y si hacemos memoria, la experiencia de la pandemia puso en evidencia la necesidad de la virtualidad para no desesperar de soledad, de angustia, de ansiedad y otros tantos males que así todo, pese a todos esos dispositivos que teníamos a mano, hola Florencia, ¿cómo va? Bienvenida, se multiplicaron exponencialmente todas esas patologías. Bueno, entonces vuelvo a esto. Imaginemos el escenario de una nueva pandemia donde aparezca una tecnología capaz de sumergirnos en toda una realidad alterada, donde pudiéramos estar donde, cómo y con quien quisiéramos, y hasta ser quien quisiéramos. Para muchos esto sonaría bastante tentador. Y los argumentos que estoy exponiendo inevitablemente nos llevan a lo que decía al comienzo, esto de la gran pregunta filosófica por la existencia de un Dios o un gran artesano, vamos a decirlo así, que a partir de lo que podríamos llamar, vamos a hacer la analogía informática, el hardware universal, esto es la materia de lo que está hecho todo, y el software, que serían las leyes físicas, y que a partir de esas dos cosas programó todo lo que conocemos. La gran pregunta, al fin y al cabo, es por el origen de la conciencia, que es lo que nos distingue de los animales y que pese a todo lo que hemos evolucionado, sigue siendo un enigma. Y en definitiva, es lo que gobierna o determina nuestro sentido de bien y de mal. Entonces, si profundizamos en esa pregunta, desde la razón, el único sentido de la existencia de la conciencia es la experimentación. Esto vendría a ser como el joystick en una consola de videojuegos que ya viene programada. Y el joystick solo sirve para tener más experiencia. Y con esa experiencia adquirida, poder cumplir misiones. Esto es lo que uno ve, con lo que uno se encuentra en el mundo de los videojuegos. Por supuesto que la experiencia de los personajes del videojuego no va a ser la misma que la del jugador. Pero entre ellos hay un gris, una zona intermedia, donde sus conciencias se mezclan para crear otra conciencia diferente. Algo parecido en lo que pasa en una transferencia en un proceso terapéutico. Esto es lo que, para decirlo de otra manera que por ahí se entienda un poco mejor, esto es lo que explica que cuando estamos en una simulación cualquiera de realidad virtual, imagínense por un momento dentro de un auto de carrera, bueno,
¿Por qué sentimos, por qué podemos sentir la adrenalina? Si en realidad, si esto lo pensamos, no estamos dentro de un auto de carrera compitiendo. Bueno, lo que está operando ahí es nuestra conciencia a partir de la experiencia, de la sensación de adrenalina que ya está instalada en nuestro cerebro. En definitiva, estamos empezando a ver cómo todo opera y todo pasa a partir de nuestro cerebro. Por eso, la explicación más simple es que la conciencia es una experiencia hecha por el cuerpo. Entonces, que el producto de esa conciencia sea para quien experimente a través nuestro, es decir, si seguimos esto de la teoría de la simulación, no solo a quien esté detrás de ese joystick jugando a ser nosotros, sino a quien haya diseñado el juego y esté observando cómo un jugador nos juega. ¿Se entiende? Por eso, insisto en que esta es la madre de todas las conspiraciones, porque asume que nuestro supuesto libre albedrío está en realidad en manos de un gran otro con mayúscula, de un gran fantasma con mayúscula, del que desconocemos en absoluto. Para esto les recomiendo también que vean la charla de Karma, Destino y Libre Albedrío que está en la colección de YouTube. ¿Dudas, preguntas? Anímense porque me quiero quedar tranquilo que se va siguiendo el hilo, pues es un tema muy complejo. Y esto del asunto del universo simulado no es algo nuevo, no es algo de estos tiempos tecnológicos. Es en realidad una teoría filosófica que viene ya desde Platón. Más menos diferencias, por supuesto, porque él decía que, si se acuerdan, este mundo es una copia deformada de un mundo ideal, del mundo de las ideas, por eso se llamó idealismo a esa corriente de pensamiento, en oposición al materialismo. Y con esto que lo podemos llamar ilusionismo, solo se ha actualizado aquel viejo planteo del idealismo, porque para esta óptica todo, acá sí está la gran diferencia, todo forma parte de la simulación, incluso la mente y la conciencia. Platón hacía esta distinción bien clara de un mundo ideal, un mundo terrenal. Esto era una copia de aquello, pero como una copia barata, por decirlo de alguna manera. Para la simulación, incluso lo que pensamos e incluso nuestra conciencia es simulada. En otras palabras, esto sería equivalente a decir que todo el universo sería una simulación diseñada por computadora y las leyes físicas, sus algoritmos. ¿Estamos? Y esto no se agota en la filosofía, pues se va poniendo cada vez más interesante. Por eso también me interesa ir interrelacionándolo. Porque desde la física, acá se pone interesante porque ya estamos hablando de ciencias duras. Un profesor y físico de origen rumano que hizo carrera en Inglaterra, que se llama Melvin Popson. Hola Miriam, ¿cómo te va? Llevó toda esta cuestión filosófica a su campo, el campo de la física, y propuso una nueva ley de la física que llamó segunda ley de la infodinámica. Ahora vamos a ver por qué. Porque nosotros conocemos desde la física general, por lo menos la física ordinaria, vamos a llamarla así, la termodinámica, el
La novedad es que habló de infodinámica para demostrar la teoría de esto de la teoría del universo simulado. Bueno, la dinámica universal, la termodinámica, tiene una primera ley que nos dice que la energía se conserva, no se destruye, sino que se transforma. Y la segunda ley es la entropía, que mide el grado de desorden o de orden de un sistema porque considera, perdón, yo decía de orden y desorden de un sistema y depende únicamente del estado inicial y el estado final de ese sistema. Bueno, este sujeto, este físico, habla de infodinámica porque toma o considera la información como energía. La pone en el mismo plano de la masa y haciendo una equivalencia a lo que en termodinámica sería la temperatura. Entonces, haciendo esta analogía con, en vez de termodinámica, hablar de infodinámica, él propone una segunda ley, también haciendo acá la analogía con la entropía, que requiere la minimización de esa entropía o el contenido de la información en relación con cualquier proceso o evento del universo, o independientemente de lo que pase con el universo. En otras palabras, todo, según este físico, parecería ir, bien digo, en la dirección de un equilibrio a partir de la reducción al mínimo de la información. Como si estuviéramos hablando, ¿vieron cuando hay que mandar un archivo muy grande? ¿Nosotros qué hacemos en una computadora? Se comprime, queda en un archivo comprimido que puede tener un montón de subarchivos. Bueno, sería esto mismo. Es decir, una optimización de la energía, una eficiencia de la energía, que coinciden, y acá está también lo interesante, coinciden con eh, lo que son las leyes de la programación y de la codificación informática. Y la evidencia que él encuentra, de la que él se ampara, está en los datos que, desde su perspectiva, avalarían un universo matemático perfectamente simétrico que tiende al orden y al equilibrio, pese a todo el caos aparente, en todas las dimensiones del universo, como una construcción de algoritmos o una especie de supercomputadora. Entonces, rebobinando un poco, si entendemos la entropía como la cantidad de incertidumbre o de caos sobre el estado de un sistema, y que al principio del universo solo podría aumentar o permanecer igual, este físico encontró en la entropía, sobre todo en esto de la entropía de la información, una anomalía capaz de crear orden y reducirse, por el contrario. Porque uno supondría que en ese momento, imaginemos el Big Bang, por supuesto que en lugar de ordenarse y reducirse, esto sería todo lo contrario. Es decir, sería puro caos, puro desorden y expansión. Bueno, acá pareció lo contrario. Y hasta ahora nadie había tomado la información como un componente fundamental del universo
Y esta ley que él propone demuestra su validez más allá de que el universo sea una simulación o no. La simulación sería una de las consecuencias posibles de esta ley. Un PDF claro, bueno, por ejemplo, o más concreto, más por ahí más gráfico todavía, un zip, esto que yo decía de los archivos comprimidos. Bueno, el problema está acá, en que no tenemos un marco de referencia que nos permita distinguir lo real de lo irreal como para decir que todo es una ilusión. Y la copia, justamente a diferencia de lo que decía Platón, desde esta óptica no es contraria u opuesta a esa realidad o deformada o corrompida, como si fuera un lado B, una parte oscura o una parte mala o una sombra. Pero de demostrarse esta teoría, pondría patas para arriba toda la teoría de la evolución de Darwin, porque comprobaría que las mutaciones genéticas no responden al azar, sino a algoritmos específicamente programados. Esto un poco también lo que se está empezando a teorizar sobre el ADN, el supuesto ADN basura, que es la mayor parte del ADN que se creía totalmente inútil, pero que se está empezando a ver que no es inútil. O en el universo la materia oscura. Bueno, vuelvo a la filosofía, porque además del idealismo, tenemos otra corriente llamada panpsiquismo o filosofía de la mente, que nos hablaba de estas cuestiones y parece haber vuelto renovada con toda esta temática. La palabra panpsiquismo viene del griego pan, que significa todo, y psique, que es alma en su acepción original, y más acá en el tiempo, mente. De forma que se liga también a la cuestión, por supuesto, de la conciencia, que, insisto, es el gran misterio del universo porque va mucho más allá de la omnipotencia humana. Y lo interesante es que une las dos psicologías, como la originaria y la contemporánea, en esto de alma, lo que era alma en un comienzo y lo que ahora es mente. Para esta corriente filosófica, los objetos animados e inanimados tienen distintas cualidades de conciencia y una percepción subjetiva de lo que les rodea. Entre sus figuras más notorias tenemos a Giordano Bruno, esto es la época del Renacimiento, después a Baruch Spinoza, ya en el siglo XVII, que él decía que todos los objetos en su conjunto forman un todo consciente, postura que fue reafirmada por Leibniz, que consideraba la conciencia como una premisa universal, y sin que esto significara que todos los objetos del universo fueran conscientes de sí mismos. A ver, lo voy a explicar de otra manera. No quiere decir que este matecito sea consciente, pero si los átomos de los que está formado el mate, los átomos sí pueden experimentar alguna clase mínima, sutil de conciencia imperceptible. El problema nuestro es que confundimos conciencia con eso, con sentir. Y sentir lo confundimos con emociones. En realidad estamos hablando de algo mucho más simple, que es la experiencia de existencia. Solamente eso. Y esta noción de que los objetos
puedan tener algún tipo de conciencia, aunque pueda sonar ridícula, de niños nosotros, si hacemos memoria, y que fue justamente sobre lo que se apoyaron Piaget y Winnicott, por ejemplo, asumimos con bastante naturalidad que los objetos inanimados de alguna manera estaban vivos, por eso cada uno de nosotros ha tenido su juguete favorito, su objeto transicional, diría Winnicott, que no le ha dado de comer a un oso, eh, etcétera, o la cuestión del amigo imaginario, por ejemplo. Hay una disposición claramente antes de la socialización a, de alguna manera, conferir o dotar de magia al mundo y a las cosas. Pero más allá de esta etapa de desarrollo vital, de esta etapa infantil, hoy sí podemos comprobar que, por ejemplo, hay una red de hongos y de raíces por la que los árboles están interconectados y se comunican entre sí, o que las plantas pueden responder a estímulos. Lo que desde ya no quiere decir que esperemos que un árbol hable, que grite, o que una planta nos abrace si le decimos cosas lindas. Pero sí, como se ve por ejemplo en la película en Avatar, demuestran un cierto grado de conciencia de la experiencia y de su entorno. ¿Está? ¿Se va entendiendo? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Entonces, los partidarios de esta forma de ver el mundo descartan que el universo existe porque sí, que existe por sí mismo. Que esta sería la visión materialista si volvemos a la contraria de Platón. Hola Yanti, ¿cómo va tanto tiempo? Es decir, esto de lo que nos enseñaron, por eso esta es la otra historia, por eso vuelvo al comienzo, porque lo que nos enseñaron, la versión oficial es, hay una realidad ahí afuera, puesta, vaya a saber cómo, por qué, por quién, eso ya no tenemos forma de acceder, y a la que solo podemos llegar a través de los sentidos, de la experiencia o de la razón. Entonces, desde esta postura, o mejor dicho, desde la postura del universo simulado, el universo es una rara simulación en bucle, que es a donde apuntan los últimos avances de la física cuántica. Una suerte de ilusión hecha por seres que no podemos conocer y no por el mero evolucionismo azaroso, accidental. Quizá incluso, y esto ya es, me voy a aventurar bastante más, incluso por hasta seres de un futuro que quisieran conocer más sobre sus antepasados, o sea, sobre nosotros. Y en este mismo hilo, Christopher Nolan, que dirigió Interestelar, Origen y Abre los ojos, sobre todo estas últimas dos, juega con la idea de si somos un sueño dentro de un sueño de alguien que sueña y está a punto de despertar. Y donde la cosa se pone todavía mejor porque terminamos ligando la filosofía y la física con uno de los planteos herméticos más antiguos, es decir, con la espiritualidad, y con la psicología originaria, esto que decía, cuando psique se tomaba como alma,
que se hacía este tipo de preguntas, y es la que yo intento ligar con todos estos planteos y con esta perspectiva múltiple, es decir, unir esos extremos de la psicología actual como mucho más reduccionista, mucho más concreta, mucho más basada en la cognición y la conducta, en esta línea mecanicista, estímulo-respuesta, con aquella que era mucho más abstracta, mucho más filosófica, si se quiere. ¿Está? Está muy callada, che. ¿Se va entendiendo o es un chino? Bueno, Facebook se viene portando bien, así que parece que se arregló la cuestión. Estaban en los controladores de la cámara la cosa, parece. Eh, entonces yo decía, ya el Kybalión, que es la obra de la, de la filosofía hermética por antonomasia, y que justamente en uno de los cursos es donde lo analizamos a fondo y no solo se analiza, sino que se practica, que es el de filosofía hermética, postula como primera ley universal que el universo es una creación mental de Dios, Dios entendido como una suprainteligencia, no, por favor, como una cosa antropomórfica. Corrámonos de ese paradigma. Podemos llamarlo Dios, el Kybalión habla de todo, un todo o el todo, pero podemos entenderlo como energía, como conciencia, como inteligencia. Entonces, esa afirmación que yo les decía de Nolan está tomada en realidad de una vieja, viejísima afirmación esotérica que reza que somos el sueño de Dios. Todo partiría de una ilusión, un pensamiento, un sueño, una meditación de esa gran mente universal. Y los últimos estudios de la física cuántica parecen ir por ese carril, entendiendo el espacio-tiempo como un holograma donde un complejo entramado de múltiples dimensiones experimenta todas las posibilidades. Como, volviendo a esto del videojuego, como si Dios experimentara a través de nuestras experiencias, como si jugara. Y esto también se entrelaza con el Dios naturaleza de Spinoza y hasta con el Dios artista de Nietzsche. Si lo pensamos, el espacio-tiempo no es otra cosa que una de las tantas abstracciones que usamos para intentar comprender el universo, y responde de vuelta más a una ilusión que hemos asumido como verdadera. Intentamos explicar la naturaleza, cómo funciona, pero nunca pudimos dar con la esencia de las cosas, que fue a la conclusión que llegó otro filósofo, Bertrand Russell, porque él decía que la física solo nos dice lo que hacen las cosas, pero nunca lo que son. Shanti, leí por ahí, Dios vive la vida de cada uno de nosotros por medio nuestro. Exactamente, esto mismo es lo que dice esta teoría. Exactamente. ¿Por qué? ¿Para qué? Bueno.
Habría que preguntarle a Dios. Y el ejemplo más claro de esta paradoja que estamos diciendo es el agua, que si descomponemos este análisis al mejor estilo filosófico, podemos empezar diciendo, si partimos de esa pregunta, ¿qué es el agua? Vamos a empezar diciendo cómo nos enseñaron. Es una sustancia química incolora, inodora e insípida y y descomponemos y descomponemos, formada de moléculas que a su vez están formadas por tres átomos, dos de hidrógeno, uno de oxígeno, formados a su vez de partículas subatómicas como neutrones, protones y electrones, formados a su vez de masas y cargas energéticas, que son las propiedades de un electrón y qué es un electrón. Y así podemos seguir al mejor estilo socrático hasta que llega un momento donde volvemos al principio. Solo sé que no sé nada. Y lo interesante de todo esto es que nos replantea por completo nuestro lugar en un mundo que no entendemos. Porque como tratamos al mundo, responde a cómo pensamos ese mundo y en qué lugar nos ponemos. Y por encima, desde una explotación materialista, la soberbia humana, o como parte de ese mundo, desde una visión de esto que les decía del panpsiquismo. Para que pase la sirena. Y en este sentido, el cristianismo fue paradójicamente el primer dogma que dividió o separó al hombre de la naturaleza. ¿Por qué digo esto? Porque las culturas paganas, antes de cortar un árbol, invocaban su espíritu, el espíritu del bosque, por ejemplo, para obtener ese permiso. Las culturas originarias estaban en armonía con la naturaleza, entendían a la tierra como eran parte de la tierra y la tierra era parte de ellos. Por esto de el culto a la Pachamama, por ejemplo, la madre tierra. Cuando apareció sobre todo el cristianismo, en esto hizo una ruptura. Con la excepción de San Francisco de Asís, que él sí hablaba y vivía como los animales, el cristianismo restringió lo espiritual arriba, al cielo, y lo material abajo, a la tierra. Y de la tierra hizo eso, una cosa, un objeto que podía ser violado sin ninguna consecuencia. Estaba de hecho, bueno, de hecho está fundamentado en la Biblia. Entonces, no es casual que ahora, en tiempos supuestamente más ecológicos, hablemos tanto del enojo de la tierra, que dejó de ser pensada como un ser vivo, consciente, para ser un producto más en serie dentro del materialismo científico. Y esta mentalidad, que fue la que llevó a la revolución industrial, al actual imperio tecnocrático, al materialismo en su máxima expresión capitalista, y qué es lo que vemos en la mente de los actuales gurúes tecnológicos, los multimillonarios y muchos políticos que están ahora en boga. Igual toda esta parte, esta dimensión más socio psicológica la voy a dejar para una continuación la semana que viene porque el tema da para muchísimo. Solo como el anticipo de la gran contradicción que encontramos en despilfarrar billones para zafar de un apocalipsis inevitable, porque esto es como una profecía autoinducida por todas estas mentes brillantes,
para que solo se puedan salvar ellos mismos o a quienes elijan, en lugar de tratar de arreglar lo que tenemos hoy. Porque pareciera ser que la única conclusión posible es: no hay forma de zafar de un apocalipsis, la única cuestión sería cuándo va a suceder. Esto ya también está en varias películas. En lugar de procurar, bueno, a ver, que no hay forma de arreglar esto. Solucionemos esto en lugar de dar por hecho que ya no hay retorno y busquemos la manera de escaparnos. Bueno, entonces desde esta dimensión psico-sociofilosófica se habla de hiperrealismo. Y esto es un concepto traído desde la fenomenología y la semiótica, además por supuesto de la filosofía moderna, y que es cuando, o se define, mejor dicho, como lo que la conciencia asume como real en un contexto impregnado de noticias falsas, posverdades, medias verdades o verdades tendenciosas. No sé si les resulta familiar. Esto es una construcción cultural que toma a los signos y símbolos como la única fuente de la experiencia. Y esto es un claro síntoma de época a partir del posmodernismo, 1950 para acá, y el consumismo. En este sentido, un bien toma el valor de signo cuando quiere decir estatus. Por ejemplo, en el caso de tener un bien de lujo. Es decir, si yo tengo determinada cosa, quiere decir que tengo estatus, representa un cierto nivel social o de riqueza. Y a medida que ese valor de signo se expande, la interacción social queda atrapada por objetos que no tienen un sentido en sí mismo, más que el hecho de una copia o una pertenencia. Ejemplo, no sé, tener un iPhone. En sí mismo, el objeto no tiene ningún valor, no tiene ningún valor inherente, intrínseco, pero sí le da, en esto del síntoma de época, una representación de. Entonces, cuanto más pasa de esto, la realidad queda desplazada a la hiperrealidad. Es cuando la realidad es vivida a través de un otro que ejerce las veces de supletorio, como el ejemplo que daba al comienzo del videojuego, o la ilusión que se nos promete a partir de los engaños publicitarios, esto de esos lemas que si querés ser feliz tenés que tener tal cosa, por ejemplo. Si querés que se te vaya el dolor, todo juega en torno al deseo. Entonces, esa hiperrealidad existe a partir de una conciencia mediada por la imposibilidad de procesar la velocidad de la información, que esto es lo que ha cambiado drásticamente. Cuando no había tanta tecnología, había como un impas ahí, una capacidad de poder procesar la información. Hoy es tanta la sobresaturación de información que es imposible hacer una elaboración. No se puede hacer un trabajo de discernimiento. Sería como un mapa del que no podemos distinguir el territorio. Pero bueno, de esto, que es súper interesante y da para un montón de tela para cortar,
Como anticipé, voy a hablar mucho más la semana que viene. En profundidad nos vamos a meter por ahí. Hoy quiero ampliar un poco la parte espiritual de la que no me quiero escapar. Antes igual quiero saber dudas, comentarios, preguntas y más o menos se va entendiendo por qué están bastante silenciosas. Yo hablaba del Kybalión antes. Bueno, el Kybalión nos dice que para Dios, al que se refiere como el todo, el universo y sus componentes son como cosas observadas en un sueño o en una meditación. O sea, que todo lo que transcurre acá es la meditación o el sueño de ese alguien de allá. Lo digo así para graficarlo, por supuesto, porque no habría distinción ni de acá ni de allá, ni de arriba ni de abajo, ni de unos ni de otros. Todo es parte de lo mismo, pero bueno, nuestro cerebrito finito necesita esas divisiones para poder procesarlo justamente. Y justamente, valga la redundancia, para todo lo que es finito, salvo para el único que no lo es, todo tiene que ser entendido como si fuera real. Como jugar al juego de la ilusión, pese a que sepamos que sea un juego. De eso se trata. Es como si todo tuviera que ser entendido o vivido como si fuera real. De eso se trata, iba a decir, para ganar o salir del juego. Lo digo así para hacer esta analogía con el tema del videojuego. O como si estuviéramos en la caverna de Platón. Tenemos que encontrarle la vuelta o cómo soltarnos, liberarnos de esas ataduras que en realidad son mentales, porque no funciona claramente salir corriendo, salir afuera, que de hecho es así como termina, si se acuerdan la alegoría, porque o nos mata la luz cegadora del sol, que acuérdense era una metáfora de la verdad, de una verdad de un mundo que no podemos entender. Bueno, esto sería el equivalente a, Lacan diría, el contacto directo con lo real sin pasos intermedios, sin anestesia. O sea, necesitamos justamente este caminito como esta preparación espiritual para poder llegar a ese punto. Y el Kybalión nos enseña que si para todo el universo fuera real, o si todo el universo, mejor dicho, fuera real, no habría posibilidad de retorno, de evolución, porque el universo sería fijo. Otro principio del que nos habla es el de polaridad, que justamente se refiere a los dos aspectos o las dos caras de una cosa, el binarismo, ni más ni menos, el binarismo propio de la ilusión, que es lo que justamente se ve en este mundo material donde estamos atrapadísimos, como sin salida, no encontrando la salida. Bueno, uno de los aspectos de ese principio es la ley de la paradoja, porque desde ese absoluto, desde ese principio absoluto o el todo, el universo es ilusorio, es temporal, es cambiante,
Lo único real sería el todo desde esa visión, si nos paramos desde ahí. Pero para las mentes finitas de acá, para nosotros, es exactamente al revés. La realidad es esta, lo ilusorio es aquello. Cuando en realidad, tanto el universo como el hombre, la piedra o el Dios, todo está compuesto de la misma energía, de los mismos átomos. En esencia son iguales. Ese sentido de realidad, lo que llamamos realidad, lo da la mente. Porque sin esta distinción, no solo que no distinguiríamos una cosa de la otra, sino que nos volveríamos locos. Para no perder justamente la cordura, este proceso requiere gradualidad y trabajo interno, trabajo espiritual y personal. La materia va a ser solo materia para nosotros mientras habitemos este plano material y nos regimos por sus leyes materiales. La espiritualidad es esa misma materia sutilizada. Esto sería como de cuál es la diferencia entre esto y, no sé, un quark o una supernova. La densidad de sus átomos. Acá los átomos están mucho más pegoteados, vamos a decir, formando esta cosa sólida que tiene materia grosera, vamos a decirlo así, mientras que una supernova, sus átomos están mucho más sueltos, vibran mucho más rápido, formando una materia que también es materia, pero mucho más sutil, más, ¿cómo decirlo?, más etérea, pero no deja de ser materia. Como si habláramos de la diferencia entre un fantasma, que no tiene cuerpo físico, pero tiene una forma corporal, de una materia grosera como es esto, el hueso, la carne o la piel. ¿Cuál sería la diferencia entre una piedra y, no sé, la luz? Bueno, es esto. Eh, la diferencia, insisto, está en la vibración atómica. De hecho, hoy coloquialmente se dice vibra alto. De alguna manera intuimos este conocimiento. No es un dicho inocente. Y solo se van a poder superar las leyes inferiores aplicando las superiores. Para lo cual hace falta integrar ambos aspectos. ¿Está? O sea, materia y espíritu. ¿Se entiende? Pero solo ese todo es el que se puede escapar o el que puede escapar a las leyes porque es la única ley. Y esto también va a ser objeto de otra charla. Entonces, este principio hermético de mentalismo no cambia ni contradice la concepción materialista del universo o de la evolución. Esto es lo más interesante de todo, porque pese a que estamos hablando de algo que parece totalmente fuera de la esfera aceptada, vamos a decirlo así, termina coincidiendo con la ciencia. En todo caso, la ciencia lo que está haciendo es validar enseñanzas espirituales
súper antiguas. Habría que volver a esto para hacer justamente este trabajo de integración. Otro filósofo, un filósofo inglés, Herbert Spencer, defendía la existencia de una energía infinita y eterna. Él decía que desde ahí provenían todas las cosas. Bueno, eso justamente es lo que llamamos el todo, lo que el Kybalión se refiere con el todo. O sea que ahora es como que la materia empieza a entenderse como o desde un punto de vista energético. Esta es la gran diferencia. Y también como un entramado complejo donde estamos compelidos de alguna manera a movernos como si lo ilusorio, bien digo, fuera lo real y lo efímero lo trascendental. Entonces, hasta alcanzar esa liberación interior, habitamos un universo tan real acá como ilusorio en otros planos, siendo que los dos son igual de reales o de ilusorios para ese gran arquitecto. Nuestro rol, nuestra tarea es experimentar, descubriendo y utilizando las leyes para elevarnos desde nuestra naturaleza inferior a la superior, obrando de la mejor forma posible, porque el verdadero significado de la existencia nadie lo sabe, ni en este, ni quizá en ningún plano. Todos, en definitiva, recorremos y estamos en el mismo camino, que va en una sola dirección, hacia adelante o hacia arriba. Bueno, liguen esto con la falacia del libre albedrío, a veces con descansos, pero siempre en una sola dirección. A ver, perdón que no me quiero perder ningún comentario. No, está bien. Y quería cerrar con una frase, por supuesto también sacada del Kybalión, que dice que dentro del Padre, Madre, Mente, me gustó ahí esa tríada, por eso se los quería compartir, Padre, Madre, Mente, los niños mortales, o sea nosotros, están en el hogar, que sería dentro de ese gran todo, y que no hay uno, no hay ni uno sin padre ni madre en el universo. ¿Está? Bien. Bueno, espero se haya entendido, por lo menos veo que la cámara no se cortó, eso ya es un avance. Y como les anticipé, la semana que viene me voy a meter más con la parte o la dimensión más psicosocial del asunto, que tampoco tiene desperdicio, ¿está? Igual, dudas, comentarios, preguntas, lo que sea, como siempre déjenlo y yo después los retomo más allá que no sea en el vivo. ¿Estamos? Bien. Bueno, gracias como siempre Yanti, Ana María, Carla, Miriam, por estar ahí y será hasta la semana que viene con la continuación. ¿Estamos? Gracias, nos estamos viendo. Chau, chau.